en este proceso, ¿no? El proceso de la Geulá. Em, Estamos justamente en una parashá bastante especial, porque esta parashá, la parashá de la semana que nos toca leer este Shabbat, que es justamente la parashá de Vayera, es una parashá en la que nosotros vamos a encontrar varias cosas. Principalmente cosas que tienen que ver con la construcción de Am Israel, cómo Am Israel se construye. Y entre los puntos que giran en torno a la construcción de Am Israel está obviamente el nacimiento de Yitzhak, que es el punto central de esta parashá, de la parashá en la que estamos nosotros ahora, que es el nacimiento de Yitzhak Avinu, ¿no? El comienza con la visita de los tres hombres que son ángeles a Abraham en su tienda, y continúa con el aviso sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Sdom y Amorá, y continúa después con otros temas más que tienen que ver con justamente la construcción de Am Israel a partir de la aparición de Yitzhak Avinu. En este fondo que nos toca estudiar, aparece un tema que es bastante complejo, que se centra precisamente en el fondo de una discusión. Nosotros encontramos al final de la parashá precisamente de Vayera. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Podría cerrarlo? Encontramos al final de esta parashá un tema que, como les dije, está relacionado con un fondo, con algo bastante más amok. Que esto va a tener o va a repercutir muy hondo en la forma en que nosotros nos vamos a identificar dentro de Am Israel. Me refiero a la queda de Yitzhak. En la Torá está escrito lo siguiente, y vamos a centrarnos precisamente en estas palabras. Dice en el Perek Havpet, en el capítulo 22, desde el Pasuk Aleph en adelante, o sea, el Pasuk Aleph en adelante, la Torá habla sobre la Akedah de Yitzhak. Y dice, Vaihi achar adevarim haele. Y fue después de estas cosas, Veha Elohim nisa et Abraham. Y Hashem probó, le dio una prueba a Abraham, Vayomer elav, le dijo a él, a Abraham, Vayomer hineni. Y Abraham respondió, hineni, heme aquí. Y allí, en el pasuk que viene, dice, Vayomer kachna et bincha et yechidcha sherahavta et Yitzchak velech lecha el eretz Amoria ve'aleu sham leola al achad hearim asher omar eleja. Toma tu hijo, al único, etc. Lo vas a llevar a la tierra de Moria, una tierra especial que se llama la tierra de Moria, ve'aleu sham leola, y lo vas a subir allí como un corbán olá. No me lo vas a ofrecer a mí como un sacrificio de olá, sobre uno de los montes que yo te voy a indicar. ¿Okay? Entonces, eso es una parashá que nosotros conocemos, que también la leemos, se lee todos los días en la tefilá, y es algo que lo recordamos constantemente. Rosh Hashanah, esto ocurre en Rosh Hashanah, y también en los días de Rosh Hashanah recordamos precisamente la queda de Yitzhak. Sin embargo, yo me quiero centrar en esta clase en un punto de la queda, que es el siguiente.
En la Torá dice, Vaihi achar adevarim ha'ele. Fue después de estas cosas, se suele traducir, y Hashem prueba a Abraham. Rashi, cuando explica de qué estamos hablando, hace quiere mostrar el Midrash, ¿no? Porque simplemente yo podría haber entendido, si lo leemos así, estamos leyendo la Torá Beretzef, o sea, en continuidad, yo podría haber dicho después de estas palabras, de las palabras anteriores, las que se dijeron antes, el tema que se trató antes, etc. Sin embargo, Rashi, cuando quiere centrarse en esto, no dice que estamos hablando de lo anterior, sino dice otra cosa. Y dice lo siguiente, yo les leo Rashi, dice, Ahar adevarim ha'ele, después de estas cosas, de estas palabras, Yesh miraboteinu ombrim, hay de entre nuestros sabios que dicen, Ahar devarav shel Satán, después de las palabras del Satán, o después de un kitrug, de una acusación, Sheyame katrek veomer, que el Satán decía, Mikol seudá, ¿qué fue lo que el Satán dijo? De toda seudá sheasa Abraham, de toda seudá que hizo Abraham, lo ikrib lefaneja par echad o ail echad. No sacrificó para ti, o sea, no presentó para ti como un regalo, para ti, que los regalos en la época para Akadosh Baruj Hu se traducían en korbanot, no en sacrificios, no entregó para ti un toro, ni tampoco un carnero. Amarlo, le dijo, Klum asa ela bishbil beno. Continuó diciendo el Satán, todo lo que hizo lo hizo por su hijo, por Yitzhak. Ilu haiti omerlo zevach oto, entonces Hashem Keilu le responde al Satán, esto es una forma de explicar algo de cómo trabaja la Midat Adin, enseguida se los explico. Akadosh Baruj Hu le dijo, Ilu haiti omerlo, si yo le hubiese dicho a Abraham, Zevach oto lefanai, sacrifícalo a quien, a Yitzhak, delante de mí, lo hayame akev, él no lo hubiese, no se hubiese negado, lo haría, que no se niega, lo va a hacer. Y según esta primera opinión, es después de estas palabras que Hashem le dice, bueno, entonces como que el Kitrug, Midat Adin, le dice, bueno, a ver, dile a ver si lo hace. Y es por eso que Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham que tome a su hijo y que lo ponga sobre un altar. Esta es la primera opinión, ¿no? O sea, creo que quede clara la primera opinión, que lo que dice el Satán a Hashem es que de todas estas fiestas que hizo Abraham por el nacimiento de Yitzhak, no hay que olvidar que estamos hablando que ya Yitzhak tiene 37 años, o sea, han pasado muchos años, y la pregunta es por qué es precisamente ahora, en este momento, viene el Satán al Ekatreg, viene el Satán a acusar a Abraham de que todo lo que hizo siempre lo hizo para su hijo, o sea, para Yitzhak, le va a dejar su herencia, etc. Y no presentó, cuando quiso hacer esas fiestas para su nacimiento, para su Brit Milá y después para el Gemul, etc. Todo eso no hizo ningún sacrificio para ti. Entonces viene Hashem y le dice, mira, lo que él hizo lo hizo por su hijo, pero si yo se lo pidiera, si yo le pidiera a su hijo, él me lo entregaría. Y es por eso que viene ahora el tema de la Akela. Esa es la primera opinión. La segunda opinión, Yesh Ombrim, dice Rashi, Ahar devarav shel Ishmael, que lo que escuchamos ocurrió después, o sea, lo de la Kedah de Yitzhak, ocurrió después de las palabras de Ismael. She'aya mitpaer al Yitzhak, porque Ismael estuvo mucho tiempo, no es una cosa solo de ahora, mucho tiempo estuvo vanagloriándose delante de Yitzhak. ¿Por qué? ¿Por qué se alababa a sí mismo? Shemal ben Yud Gimel Shana velo Mija,
que fue circuncidado a los 13 años y no protestó, no se opuso, lo hizo. Amarlo Yitzhak, le dijo entonces Yitzhak a Ismael, Be'evar echad ata meyar'eni, le dijo, por un solo miembro tú me estás, Keilu, asusando, como que me estás hiriendo, Keilu, que tú tenías esa edad y no protestaste. Ilu amarle a Kadosh Baruj Hu, si Hashem me hubiese dicho, Zevach atzmecha lefanai, sacrifícate tú delante de mí, lo haiti meakev, yo no hubiese protestado. O sea, si Hashem hubiese pedido todos mis miembros, no solo uno, todos, se los entrego a Hashem. Y es por eso que viene entonces Hashem y le dice a Abraham que tome a Isaac y lo ponga sobre un altar. Esta es la segunda opinión, que habla que las palabras de que nosotros estamos hablando son las palabras que por muchos años, no se olviden, Isaac tenía entonces 37 años, o sea, son palabras que él escuchó mucho tiempo, otra vez y otra vez y otra vez, escuchó lo mismo. Isaac siempre respondía lo mismo. Si Hashem me pide todo mi cuerpo se lo entrego, y en este momento entonces Hashem le pidió a Abraham que pusiera a Isaac como corbán sobre un altar. Ok, estas son las dos opiniones que el Midrash tiene. Yo quiero que estudiemos en forma profunda lo que esto significa. Y en especial por la situación en la que nosotros estamos viviendo, en donde estamos enfrentados con los descendientes de Ismael. En un galut, en un exilio, o sea, cuando no hay Bet HaMikdash, cuando no hay templo, y cuando no existe el reinado, entonces es una situación de exilio, se llama exilio. Incluso que vivamos dentro de la tierra de Israel es un gran avance, obviamente, pero es todavía una situación de exilio, y en esa situación de exilio hay fuerzas que son las que controlan este momento de la historia, y una de esas fuerzas es lo que conocemos como Bnei Ishmael, los hijos de Ishmael. Ok, entonces tratemos de entender un poco. Según la primera opinión, la Akedah de Yitzhak se debe a que hubo un kitrug, una acusación en contra de ¿quién? En contra de Abraham. O sea, que la acusación vino sobre Abraham, que fue a Abraham al quien el Satán dijo que no había entregado nada para Hashem, que no había dado ni un toro ni un carnero. Y en cambio la segunda opinión, la ta'aná, la acusación o lo que se quiere decir la ta'aná, el argumento, viene en contra de Yitzhak. ¿Por qué? Porque Ismael le dice, bueno, yo no protesté, entonces Yitzhak le dice, bueno, por un solo miembro estás hablando, yo si me lo piden todo mi cuerpo lo entrego. Entonces, si ustedes perciben, hay entre la primera opinión que trae Rashi y la segunda opinión, hay no solamente la diferencia del contexto, del contenido de lo que están diciendo, sino que hay una diferencia a quién está dirigida un argumento y a quién está dirigido el otro argumento, a qué persona se dirige un argumento y a qué persona se dirige el otro. El primero se dirige obviamente a Abraham, y la segunda opinión se dirige a quién, a Yitzhak. Ahora, esto es un poquitito más profundo, hay que tratar de entender un poco las perspectivas del Midrash. Y es lo siguiente, o sea, estamos viendo acá, lo que estamos percibiendo, que hay una unidad entre Abraham y su hijo Yitzhak. Que Abraham y Yitzhak son algo que está compenetrado. Y la Akedah, lo que se va a estudiar después, es un proceso en el cual, en una perspectiva, se va a poner en cuestionamiento a Abraham, y en otra perspectiva se va a poner en cuestionamiento a quién, a Yitzhak.
Ok. Sin embargo, ambos son una sola gran realidad. O sea, es el padre y su hijo. El padre Abraham y su hijo Isaac. Son una sola cosa. Y sobre esa una cosa fue que vinieron estas dos acusaciones, entre comillas, el Satán en contra de Abraham y Ismael en contra de Isaac. Pero ¿por qué es así? No olvidemos que estamos hablando de que Abraham vino, también es padre de Ismael. O sea, él tiene otro hijo, mejor, que es Ismael. Entonces podríamos haber dicho, hay alguien más acá. ¿Por qué se entiende de la Torá que hay una unidad entre ambos? No solo acá, lo acabo de mencionar acá, pero es algo que ya se conoce de mucho antes. Que ya mucho antes está esta idea de la unión de ambos, del padre y de su hijo, o sea, de Abraham y de Isaac, como ellos dos. ¿Okay? Por ejemplo, para que entendamos un poco a qué me estoy refiriendo, al final de la parashá de Lech Lecha, la parashá en que Abraham se separa de su padre, de las generaciones anteriores a él, sigue la orden divina de buscar una tierra, o sea, de buscar un espacio, que ese espacio lo va a crecer espiritualmente y también como familia, etc. Al final de esa parashá, en el Perek Yud Zayin, nos trae la Torá, nos enseña la Torá algo bastante curioso, que es lo siguiente. Dice en el Pasuk, en el Perek Yud Zayin 17, en el versículo 17, la Torá dice, Vaipol Abraham al panav, y cayó Abraham sobre su rostro, Va'itzhak, y se rió. ¿Por qué? Porque Hashem le había dicho que iba a tener un hijo, Vayomer belivo, y dijo en su corazón, Aleven mea shana yevalet, un hombre que tiene 100 años va a tener un hijo. Veim Sarah habat tishim shana telet, y Sarah, su mujer, que tiene 90 años, va a dar a luz. O sea, le estaban avisando, Hashem le estaba diciendo a él, a Abraham, que iba a tener un hijo de Ken de Sara. Y esto es lo que dicen los psukim anteriores, que Vayomer Elohim, cuando le cambia el nombre primero a Sarai, la llama Sara, y después en el Pasuk Tetzain dice, Uberachti ota, la voy a bendecir a ella, Vegan natati mimena leja ben, y te voy a dar de ella a ti un hijo, Uberachti, y la voy a bendecir, etc. Y acá entonces Abraham se sorprende, Betzahak, se rió, quiere decir, no una risa en el sentido de burla hasbellano, sino de sorpresa. ¿Cómo es posible que teniendo yo 100 años y ella 90 vayamos a tener un hijo? Porque la bendición, lo que Hashem les había dicho, recae sobre él y sobre Sara. Y esto es también un poco sorprendente porque, como ya sabemos, Abraham en este momento, cuando le dice eso a Hashem, él ya tenía un hijo que era Ismael. Entonces, sin embargo, viene acá la Torá y dice, no, vas a tener un hijo de Sara. ¿Okay? Hashem se lo dice directamente, después vamos a ver que los ángeles le van a decir cuándo va a ser eso. Y siguiendo acá en Yud Zayin, en el capítulo Yud Zayin 17, en el 18 dice, Vayomer Abraham, el Elohim le dijo a Abraham, Hashem, Lu Ishmael y Yihiel faneja. Sin embargo, Vayomer Abraham el Elohim, le dice a Abraham a Hashem, con quien él está hablando, dice, Lu, sin embargo, Ismael, su hijo que hasta este momento él tenía, de la esclava egipcia, y Yihiel faneja, quiere que viva delante tuyo. O sea, Hashem le dice, vas a tener un hijo de Sara y ese es tu hijo. Es él nada más, el que va a venir de Sara. Pero Ismael, que pide a Abraham, y Yihiel faneja, que viva delante tuyo. O sea, que sea una persona justa. A pesar que no vamos a tener esa relación padre-hijo, porque esa relación padre-hijo va a estar con el hijo de Sara y no con el hijo de la esclava. Pero de todas maneras,
Abraham pide que viva delante tuyo, o sea, que sea una persona justa. Y finalmente Ismael, él fue así, pero no su descendencia. Vayomer Elohim, sigo ahí en el capítulo 17, Vayomer Elohim abal Sara ishteja yoletet leja ben. Sin embargo, Sara, tu mujer, va a dar a luz para ti un hijo, bekarata et shemo Yitzhak, y le vas a poner por nombre Yitzhak. Es allí donde aparece la idea, el de la Torá, de llamar al hijo de Abraham, llamarlo Yitzhak, por esta sorpresa que tuvo Abraham por el anuncio de que él, teniendo 100 años, Sará teniendo 90, van a tener un hijo. Y Hashem agrega algo más, que esto es lo más importante. Dice, Vehakimoti et briti ito. Voy a levantar, o sea, voy a firmar mi pacto con él, ito, con Yitzhak. Todavía no había nacido, pero ya Hashem le dice a Abraham que con él, con tu hijo, que se va a llamar Yitzhak, que es hijo de Sara, con él yo voy a hacer un pacto. Esto viene obviamente a cortar, lo va a decir después, que con Ismael no hay pacto, solamente con Yitzhak. Y este pacto va a ser Librit Olam, va a ser para un pacto eterno, o sea, es una firma de un pacto perpetuo con Yitzhak. Lezaró, y para su descendencia, o sea, para los que vienen después de Yitzhak, Aharab, detrás de él. O sea que el pacto no es solamente con él, con Yitzhak, sino que el pacto es también con la descendencia de Yitzhak. Hay alguien que tiene abierto su micrófono, creo que se llama Lea Arias. Ok. Entonces vemos de acá que lo que nos enseña la Torá, que de los hijos de Abraham, que él tenía uno, Ismael, y el que va a tener en el futuro, hay una diferencia esencial. Que Ismael pedimos que sea una buena persona, así lo pide Abraham, pero el pacto, o sea, la firma, el tema central va a estar con Yitzhak, con él y con su descendencia. Y estas dos cosas son muy especiales. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, cuando pide que Ismael sea una buena persona, dice, Lu Ismael Ijie, se refiere solo a él, que Ismael viva delante tuyo, quiere decir que sea una buena persona delante tuyo. ¿Okay? Y punto. No habla de la descendencia de Ismael. En cambio, cuando Shem está hablando de Yitzhak, dice dos cosas. Un pacto con él, con Yitzhak, y además con su descendencia después de él. O sea, si ustedes se dan cuenta, la diferencia con relación a Ismael y la diferencia con relación a Yitzhak es muy, muy profunda. Son dos realidades distintas. Son dos cosas completamente diferentes. Alguien tiene el micrófono abierto, creo que Oría. Ya se cerró. Esta forma en que la Torá nos enseña este punto es fundamental para entender el por qué después, cuando va a nacer Yitzhak, etcétera, etcétera, va a haber esta diferencia entre Yitzhak y Ismael. Mientras que Yitzhak tiene una seguridad de que el pacto está hecho con él y con su descendencia, Ismael va a quedar en una forma en que él va a trabajar sobre sí mismo y él es un tzadik. Va a enterrar a Abraham junto con Yitzhak cuando llegue el momento. Y también en la Gemara vemos varios sabios que se llaman Ismael, incluso había un Kohen Gadol. Porque el nombre queda con respecto a la probidad de esa persona. Akshab. Viene después la Torá y dice, porque está mostrando la diferencia de uno y otro, ¿no? De Yitzhak y Ismael. En la Torá, en el Pasuk Haf, y dice, Ule Ismael Shematija. Y con respecto a Ismael te escuché, Behine Berachti Oto. Lo voy a bendecir, le voy a dar una bendición. Beifreti Oto. Lo voy a
multiplicar, be'irbeti oto bimot meod, y lo voy a transformar en que tenga una descendencia muy, muy grande. Y ellos, los hijos de Ismael, se van a multiplicar, y se van a multiplicar, y se van a multiplicar, y se van a multiplicar. Desde entonces y hasta ahora. Shneim asar nesiim yolid. Él va a engendrar a 12 príncipes, o sea, va a tener en sí una descendencia que gira en torno al número 12. ¿Bien? Esta no es una clase sobre Ismael en forma completa y sobre lo que es el Islam y la forma en que se desarrolla el número 12 dentro de ellos, pero en algún momento tendremos que tocar el tema. Unetativ legoy gadol, lo voy a transformar en un gran pueblo. Esa fue la promesa que Hashem le dijo a Ismael, y si ustedes se fijan, esa promesa es una promesa material. ¿Por qué? Porque mientras que con Yitzhak hay un pacto que todavía no se ha, no escuchamos cuál es el contenido del pacto. Cuando hay un pacto hay un acuerdo entre dos, que uno hace una cosa y el otro hace otra, hacen un pacto, pero todavía no está escrito con respecto a Yitzhak qué es. En cambio, inmediatamente Hashem dice qué va a hacer con Ismael, que la bendición sobre Ismael es la reproducción. Se van a reproducir muchos y muchos y muchos y muchos. Sin embargo, vuelve otra vez en el Pasuk Haf Aleph a decir la Torá, Bet beriti akim et Yitzhak, pero mi pacto lo voy a levantar, lo voy a mantener ¿con quién? Con Yitzhak. Asher telet lecha Sara, que te va a dar a luz Sara. La moeda se bashana ajeret, en un tiempo como este, en otro año. Y en ese momento, Baijale Daverito se terminó de hablar con él Hashem, Bayal, Elohim, Meal Abraham, y se retiró Elohim, Hashem de sobre Abraham. Y ahí viene el tema del Brit Milá, hacen Brit Milá, y Ismael tenía entonces 13 años, y después, 3 días después de ese momento del Brit Milá, vienen los 3 hombres, que son 3 ángeles vestidos como hombres, a visitar a Abraham Avino en su tienda cuando él estaba Behom Ayom, al calor del día. Y en ese momento, uno de los ángeles, son 3, ustedes ya conocen, es Gabriel, es Mijael y es Rafael. Gabriel viene a decirle que va a destruir Asdom ve Amorá. Rafael lo viene a curar por el tema del Brit Milá, y Mijael le viene a anunciar que va a haber un nacimiento en ese momento para el próximo año. Ese momento era Nisan, estaba en los Pesach. Para el próximo año Sara va a tener un hijo. Y ahí está todo lo que ya sabemos, que Sara estaba, que escuchó lo que ocurría detrás del Ohel, y se dicen ciertas cosas que conocemos también. Ok, quiero referirme un poco al tema, como estamos hablando de, si se dan cuenta, entonces acá hay una simbiosis, por ponerlo en esos términos, entre Abraham y Yitzhak. Abraham y Yitzhak son una sola entidad, ¿no? Y ahora en la Akedah viene con, según la explicación que trajimos, las 2 explicaciones, una acusación en contra de Abraham y otra en contra de Yitzhak, de diferentes puntos. Pero antes de llegar a completar el tema en esa dirección, quiero explicar algo. ¿Bien? La visita de los ángeles a la casa de Abraham es posible entenderla de muchas formas distintas. Que cuando llegan, está allí el día que era caluroso, Abraham en la puerta de su tienda, y todas las demás cosas que ocurren. Normalmente, y es correcto, se suele enmarcar la visita de los ángeles a la tienda de Abraham dentro de una perspectiva de que quiere realzar el Gesed que Abraham siempre hizo, y porque su midá es el Gesed. El Gesed es una midá
que corresponde a una sefirá de la Kabbalah, que es representada humanamente por una persona que se llama Abraham. Él representa la sefirá de Gesed. Por lo tanto, su comportamiento, el comportamiento de Abraham, es un comportamiento que está enraizado en la mística, o sea, que está enraizado en la Kabbalah. Por lo tanto, este comportamiento que tuvo de recibir a los ángeles, que él pensaba que eran personas primero, y de realizar todas las actividades que realizó, cada una de ellas simboliza algo del punto de vista del Sod, o sea, del punto de vista de las explicaciones místicas, o sea, ocultas que tiene la Torá. Y si bien las podemos explicar desde un punto de vista de Gesed, que es normalmente como a veces se suele explicar, esa es la lectura llana, la lectura plana, estrecha, pero hay una lectura muchísimo más profunda en la leche, en el carne, en el ternero que va a buscar, en la lengua que él ofrece para ellos, en el agua que trae, en todas las demás puntos que están descritos ahí. Cada uno de ellos es un sodot de los sodot de la Torá y va más allá de un simple comportamiento. ¿Esto por qué lo digo? Porque también cuando nosotros hacemos Gesed y visitamos a alguien, escuchamos a una persona o buscamos medios o para que las personas estén de alguna manera con que si les falta algo, llevarles, etcétera. Todas las actividades de Gesed que especialmente en estos días las personas están realizando con lectura de Teilín, con Afrashat Jalá, los milagros que eso trae, que ya lo hemos visto. Y otras cosas más, que todo eso obviamente Gesed, ¿no? En estos momentos, también nosotros cuando hacemos eso estamos decodificando códigos ocultos. Y cuando una persona hace Gesed con alguien, no es solamente que después se queda con un buen sentimiento de que cumplió algo, que hizo algo y se siente como reconfortado. Por ejemplo, si alguien visita a un enfermo o alguien visita a alguien que está en Shivá, como ocurrió después de lo que pasó en aquel fatídico Shabbat, que hubo muchas familias que estuvieron sentadas en Shivá por los asesinados, que se contaron por cientos, ¿no? Y cuando se los visitó se hizo Gesed. Eso no es solamente una gran mitzvah, sino que en ese momento se decodifican, se abren misterios. Y esos misterios comienzan a rodear a la persona que lo hace y también a la persona que lo recibe. Y suficiente con esto. Akshav, volviendo al tema, eso es la visita de los ángeles y lo que Abraham abrió ahí es lo mismo que ustedes pueden abrir en las diferentes actividades de Gesed que se hacen. Y como dije, es suficiente con esto. Ahora, el tema de la Akedah, como lo estamos estudiando, ya lo vemos, el Midrash que dice Rashi, que una acusación a Abraham, otra acusación a Ishmael. La forma en que el Satán habla con Hashem, diciéndole que Abraham no ofreció algo a Kadosh Baruj Hu, y Hashem le dice, bueno, lo hizo por su hijo, pero si yo se lo pido me lo va a entregar, y así fue. Esto se transforma, como ustedes ya saben, en la 10ª prueba de Abraham Avinu, que corresponde justamente a la Akedah de Yitzhak. Y es por eso que en Yitzhak, en las letras de la palabra Yitzhak, que Yitzhak es la Yud, la Tzadik, la Het y la Kuf, estas 4 letras, cada una de ellas indica algo que tiene que ver con la vida de Yitzhak. La Yod, la primera letra, corresponde al número 10. ¿Por qué? Porque es la 10ª prueba de su padre, de Abraham. La Tzade, que es la segunda letra, vale en hebreo 90, que corresponde a la edad de Sará, como lo vimos allá, que iba a tener 90 años. La letra Het, vale en hebreo 8, que son por ser él, el primer ser humano a quien se le hizo Brit Milá a los 8 días.
Y la letra Kuf, que es la letra que vale 100, representa la edad de Abraham cuando fue avisado de este nombre. Yitzhak, además de, o sea, no es el único, no es el único, pero en especial Yitzhak es un nombre también codificado, o sea, es un código. Cuando una persona se llama Yitzhak, o le han puesto Yitzhak, como otros más, pero cada uno con su derech, es como haber introducido dentro de la persona un chip. Hay un receptor entre él y lo divino justamente por este nombre, por el nombre de Yitzhak, como lo fue el primer Yitzhak del que estamos hablando acá. Que no olviden, este Yitzhak el nombre se lo puso Hashem. Va a llamar su nombre Yitzhak. Es el chip que ingresa dentro de la persona que va a nacer. Y de todos aquellos que se llamen Yitzhak. Akshav, esto es con respecto a Abraham. Sin embargo, aparece acá otro elemento, que es Ismael. Nosotros ya estudiamos, les acabo de mencionar, cuando se anuncia el nacimiento de Yitzhak, la bendición a Ismael es que se va a reproducir y que va a tener muchísima descendencia y por lo tanto esa descendencia va a necesitar un espacio donde moverse, donde estar y por lo tanto va a tener que conquistar tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un proyecto material, o sea, todo un proyecto de vida muy material que se va a ampliar por donde Ismael viva, perdón. En cambio, Yitzhak recibe un pacto que él y su descendencia. ¿Cuál es el pacto? Aún no lo conocemos en términos simples. Lo único que escuchamos es su nombre, el nombre de Yitzhak, que les dije es un chip. O sea, han puesto dentro de él como un receptáculo de divinidad. O sea, él va a poder recibir mensajes divinos a través de ese nombre. Y el Brit Milá, la circuncisión, es lo que lo introduce justamente dentro de una perspectiva humana distinta, siendo él, Yitzhak, también una estructura material, o sea, anatómicamente material, diferente al resto del mundo. Todas estas cosas especiales que acaban de aparecer, eso es lo que transforman a Yitzhak justamente en ese receptáculo del pacto que Hashem dijo que iba a hacer con él y su descendencia. En dos cosas, el nombre y el Brit Milá. Y es por eso justamente que a los muchachos a los hombres se les pone el nombre cuando se hace el Brit Milá, porque entra el chip, dice, está como si fuese una especie de aparato que ingresa dentro de la persona, que es el nombre a través del cual se reciben todas las energías divinas, y el Brit Milá que transforma a esta persona en algo diferente al resto de los seres humanos. Y justamente sobre estas dos cosas es que viene Ismael y hace su acusación. Si bien, al parecer, como lo leímos en Rashi, la acusación solamente viene por el Brit Milá, y le dice, mira, yo tenía 13 años, y no protesté. En cambio tú estabas metido en la letra Het entre tu padre y tu madre, entre la Tzadik y la Kuf, había una Het como guardada y protegida 8 días, no te enteraste, no supiste nada. Es ahí cuando te hicieron a ti el Brit Milá. En cambio a mí me lo hicieron a los 13 años, Yud Gimel, y conocía exactamente y no protesté. Entonces la Taná, la acusación de Ismael, viene en contra del Brit Milá, que se hace Yitzhak, pero también por su nombre. O sea, también viene a criticar el nombre, ese código que dije, ese chip que le han introducido a Yitzhak dentro de él. Sobre eso también viene Ismael a discutir. Y le dice, yo no protesté. Y en ese momento está la respuesta de Yitzhak. Primero vamos a ver la respuesta y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que significa. ¿Okay? Viene Yitzhak y le dice, mira, tú estás centrándote en un solo punto, en el punto material. ¿Cuál es ese punto material? Que tú vienes y me dices, no protestaste por un miembro con que te dolió
no protestaste aunque te haya dolido, un solo miembro. Viene Yitzhak y le dice, si a mí me piden todo el cuerpo, yo se lo entrego. Ok, ¿qué es lo que realmente le dijo Yitzhak a Ismael? Yitzhak le dice, mira, tú protestas por el tema del Brit Milá. La verdad es que estás yendo en contra también de mi nombre, o sea, la relación que tengo con Hashem. Sobre eso vas. Tú no vienes solamente por una cosa externa, de decir, mira, yo tenía 13 años, tú tenías 8 días y no supiste qué pasó. Entonces Yitzhak le dice, no es verdad, le dice a Ismael. Yo sé realmente cuál es tu kavaná. Tu kavaná es tratar de destruir el pacto que yo tengo con Hashem. Y por eso que lo estás mencionando con respecto a algo material. Pero no es eso. No es que tú no protestaste cuando tenías 13 años. No se olviden que esto pasa, esta conversación pasó cuando Isaac tenía 37 años. O sea, él había escuchado esto mucho tiempo y probablemente entendía muy bien ya a dónde quería llegar Ismael. Siendo Ismael una buena persona simplemente, ¿no? Y le dice, no es por eso que tú estás discutiendo, tú estás discutiendo por algo muchísimo más amok, muchísimo más profundo. Tú quieres destruir el pacto que yo tengo con Hashem. Y quieres no solamente destruirlo, quieres que se destruya también con mi descendencia. Y es por eso que has ido con esta ta'aná, con este argumento. Entonces viene Yitzhak le dice, eso no lo vas a conseguir porque aunque Hashem me pida todo, yo se lo voy a dar porque todo yo soy ese pacto. O sea, yo soy el pacto con Hashem. El que estoy yo acá, tengo ese chip metido dentro, pero todo yo funciona según ese proyecto. Todo un proyecto entero, profundo y misterioso está dentro mío. Por lo tanto, si Hashem lo quiere, se lo voy a entregar. Viene después la queda y nosotros conocemos todo lo que ocurre. Entonces, es esto lo que tenemos que tratar de entender también hoy, con la forma en que los descendientes de Ismael nos tratan o nos quieren eliminar. Porque de alguna manera ese sentimiento de frustración, entre comillas, pero que hay que entender un poquito más, no es simplemente, que quiero en esto ser también muy, muy cuidadoso, porque muchas veces, y ellos lo ocupan también hoy día, también hoy ocupan, y en especial los que odian a los judíos, y hay mucho antisemitismo en el mundo, ocupan el mismo argumento constantemente. Que bueno, los mantuvieron encerrados ahí en Gaza y es por eso que se portaron de esa forma. Es porque si ustedes hubiesen sido más magnánimos con los palestinos, ellos no reaccionarían como han reaccionado, etcétera, etcétera. Una serie de formas patéticas, patológicas de enfrentar la situación, ¿no? Pero bueno, el Goy es así. Sin embargo, y esto quiero que quede muy claro también, porque es como cuando alguien es transformar el victimario en víctima. Muchas veces hay personas que eso pasa incluso en nuestros días, menos, pero suele pasar. De repente hay una violación, violaron a una mujer. Entonces muchas veces las personas empiezan a decir, no, probablemente ocurrió porque ella estaba mal vestida. Y como que se trajo eso sobre sí misma, que ella, que es la víctima, ella es la culpable. ¿Bien? Bueno, eso es algo muy, muy, muy común que ocurra, ¿bien? Especialmente de los abogados del violador tratan de buscar esto como para poder de alguna manera sacar a su cliente del delito que hizo, ¿no? Bueno, eso también se da hoy día. Por lo tanto, hay que tener esto muy presente. Hashem tiene tafkidim. Hashem da, como lo acabamos de leer, se los leí en la Torá. Hay funciones. Ismael tiene una función, ser bueno delante de Hashem. Hashem lo va a multiplicar y por lo tanto mucho del mundo va a caer en manos de él. Punto. Se acabó. Eso es todo. No más. Hasta ahí está el límite. Mi pacto, dice Hashem, es con Yitzhak y con su descendencia.
Si tú quieres venir y pasar el límite, entonces tú, Ismael, tienes un problema, porque estás pasando por sobre un límite que Akadosh Baruj Hu puso, no por algo que a Yitzhak se le ocurrió. Hashem lo determina como el que va a heredar el pacto, y ese pacto va a continuar. Esav, por ejemplo, que va a aparecer más adelante, tiene otras perspectivas, tiene otras cosas. Y es por eso que en la Torá aparece muchas veces Ismael como la Gemara lo trae, como Gazlanei Karka. Los denominan ladrones de tierras. ¿Por qué? Porque Ismael quiere pasar ese límite. Quiere decir, no, este límite no me agrada. Pero como si Hashem lo fijó, ese es tu límite. Tú vas a ser una buena persona delante de Hashem, te vas a reproducir muchísimo, vas a tener muchas propiedades. Punto. Eso es y nada más. En cambio viene y dice, no, yo quiero también yo quiero tener ese pacto. Hasta que aparece un descendiente de Ismael que ustedes conocen, que se llama Muhammad, que se inventó que el pacto se lo dieron a él, que el pacto es de él y que vino el ángel Gabriel y en una cueva le dictó el pacto. ¿No? Y eso es el Islam, ¿no? Es tratar de robar, tratar de apoderarse del pacto y decir que es con ellos y no con los descendientes de Isaac. La Torá no dice eso. Y ellos, como no pueden quitarnos eso, porque está escrito, el mundo entero lo reconoce, o sea, el Tanaj es algo universalmente aceptado por todos, ¿bien? Ya sean judíos o no judíos, esto que estoy leyendo está escrito. Entonces, muchos podrán decir, va a venir después el sabio, va a decir, no, que el pacto se terminó, no me importa, pero en este momento está. Y eso Ismael no lo puede eliminar, o sea, ese punto no lo va a poder sacar. Entonces, ¿qué hacen? Van en contra del cuerpo de Yitzhak. Y lamentablemente, la forma que tiene Ismael de actuar con respecto a esta carencia de aceptación de lo que Hashem designó para él, suele ser muy violenta, como ya la hemos visto. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es reafirmar nuestra emuná en el pacto, en que el pacto fue dado a Yitzhak, no a Ismael. A Yitzhak está escrito en la Torá, a él y a sus descendientes. Nosotros, como descendientes de Yitzhak, tenemos que mantener ese pacto, reforzarlo. Tenemos que tratar de que esté muy, muy fuerte dentro nuestro y comunicarlo a las generaciones que vienen después. Eso es el punto central de la Abodá y eso es lo que va a pasar con la Akedá. Va a venir la Akedá y Abraham va a poner a Isaac sobre el altar y de esa manera Abraham, está entregando un sacrificio y de esa manera Isaac se está entregando porque él sabía a lo que iba. Y las dos Tanot, las del Satán y las de Ismael, se derrumban, se caen. Entonces y para siempre. No va a haber Tecumá, no va a haber un levantamiento nuevamente de esos argumentos en contra, no de Abraham y tampoco en contra de Isaac. En lo que se fortalece justamente el pacto, a través de la Akedá, el pacto va a ser muchísimo más fuerte. Tanto con Abraham mismo, que es su 10ª prueba, como con Isaac, que es como les dije, una persona especial, que recibe dentro de sí un elemento que le permite comunicarse con lo divino, y que también a nivel anatómico, físico, lo va a diferenciar, lo va a hacer diferente. Y esto no es muchas veces, como les dije, aceptado por Ismael y por sus descendientes. Ismael finalmente va a aceptarlo, él mismo se acepta, pero sus descendientes no. Y va a crear probablemente muchos problemas, y los problemas ya los estamos viendo. La única forma de poder contrarrestar esto son las palabras de Yitzhak. Si Hashem me pide
que yo me inmole por completo, yo lo voy a hacer. ¿Y qué va a ocurrir? Lo que va a estar escrito después, que una voz del cielo va a bajar en forma de un ángel y le va a decir a Abraham, Al tishlach yadcha al anar hazeh. No levantes tu mano en contra de este joven. Joven, no era tan joven, pero de este muchacho, sea de Yitzhak. Si nosotros realmente somos capaces de entregarnos por completo a Kadosh Baruj Hu, Hashem nos va a librar de todo mal. ¿Por qué? Ki en od milevado. No hay nada, ningún poder en el mundo que pueda o que se compare con el poder de Hashem. Quedan unos 6 minutos. Yo quisiera que si ustedes tienen alguna pregunta de lo que hemos visto, que por favor abran el micrófono, me hagan la pregunta y vamos aclarando algunas dudas si es que las tienen. Por favor. Yo creo que el sistema es bastante simple. Tienen que abrir el micrófono y me pueden preguntar. ¿Quién? Esther abrió el micrófono. Sí, Esther. Escuché que ellos también celebran que fue Ismael en vez de Isaac el que hizo la ciudad. Parece, no sé si estoy equivocado. Sí, el Corán lo cambia, por razones obvias, ¿no? Como él quiere apoderarse del pacto, entonces ellos cambian todo eso. El Nahor. Pero no es correcto. Lo correcto es lo que está escrito en la Torá. Ellos que alteraron eso después porque ellos quieren justamente ir en contra de esa relación tan importante e íntima que tenemos nosotros con Hashem. Gracias. Bueno, si no hay otra persona que quiera hacer alguna pregunta, entonces, Bezrat Hashem, solamente nos queda para poder pasar todos estos momentos, avanzar en una idea que es conocida por todos, pero no siempre, a veces las personas la tienen tan grabada en el corazón, que es la emuná y el bitajón. Nosotros creemos con fe completa en lo que está escrito en la Torá. Eso lo tienen que repetir constantemente y eso lo tienen que vivir constantemente. Y eso es precisamente lo que nos va a ayudar a poder transitar por estos momentos y por todos los que vengan. Ya sea que esto dure poco, Bezrat Hashem, o ya sea que esto dure mucho. Vamos a estar constantemente apegados a nuestro Sefer Torah, apegados a nuestras mitzvot y apegados a nuestra emuná y a nuestro bitajón. Y que Bezrat Hashem, por el mérito de estas clases, de la lectura de Teilim, de la Afrashat Halá y de las obras de Gesed, que Akadosh Baruj Hu proteja a todos nuestros soldados, que puedan volver sanos y buenos a sus casas y que también sean liberados por la mano bendita de Hashem todos los secuestrados. Y todas las personas que están heridas mejoren y que todos los que perdieron a alguien sean consolados con un consuelo total. Que tengan ustedes una excelente semana. Bezrat Hashem, nos veríamos la próxima semana entonces. Amén, ve amén. Gracias por su enseñanza.